Buenos días, hermanos. Privilegio y bendición aparte la que el Señor me da de poder estar acá con ustedes y abrir la palabra del Señor para que Él pueda hablarnos a nuestros corazones. Bueno, como todos sabemos, estamos en la serie que es el llamado que todos tenemos a poder adorar a nuestro Dios, y hemos estado siendo enseñados diferentes formas en las cuales nosotros podemos adorar al Señor. Hoy quiero comenzar esta mañana contándoles que en cierta ocasión el apóstol Pablo llega a Grecia a predicar sobre una colina. A esa colina le llamaban la colina de Ares. Ahí había un sitio en esa colina, en ese lugar alto, que le llamaban el Areópago. Voy a pedirle a los hermanos que si nos ponen de un solo el título, por favor, brother. Llamado el Areópago. Allí en el Areópago lo que sucedía es que se reunían lo más intelectual, todas las personas llenas de filosofía, de conocimiento que habían en esa época. Hay que recordar, hermanos, que en ese entonces Grecia no era gobernada como la mayoría de los lugares o de los sitios que existían alrededor. Normalmente era una monarquía, o sea que había un rey que era el que gobernaba en ese entonces. Pero Grecia tenía una peculiaridad, y es que ellos eran gobernados por este grupo de filósofos que especialmente se reunían ahí en ese lugar, y ahí empezaban a filosofar, a pensar, y ahí también ellos dictaban las leyes o las sentencias o los juicios que iban a haber sobre las personas que cometían algún delito. Quiere decir que este grupo de personas normalmente eran personas muy sabias, muy conocedoras intelectualmente, y que pudiéramos decir que sobrepasa la media de nosotros, ¿verdad? Quizás al vernos delante de ellos, no sé cuántos han tenido la experiencia de estar frente a una eminencia, ¿verdad? Alguien que verdaderamente es muy superdotado académicamente, por poner un ejemplo, y uno se siente bien chiquito, por más títulos, por más conocimiento que uno considere tener, pero estas personas irradian mucho conocimiento. Pues todos estos filósofos que se reunían allí tenían esta característica. Eran personas muy, pero muy dotadas. Pero da la casualidad que en ese lugar llamado el Areópago nadie había podido llegar o nadie había llegado a predicarles el evangelio. Y en cierta ocasión Pablo llega y empieza a dar un recorrido por todo el templo que ellos tienen. Y empieza Pablo a recorrer todos esos lugares y empieza a ver que existen una serie de imágenes, una serie de monumentos que se habían levantado por todos los dioses que ellos tenían. Otra característica que hay que conocer es que los atenienses, los griegos, eran sumamente religiosos. Y ellos tenían no cientos, sino que quizás miles de dioses. Y en cada uno de los lugares, de las esquinas, aparecía la escultura que habían hecho por cada uno de esos dioses que ellos tenían. Seguramente ahí estaba la escultura del dios de la guerra que ellos conocían. Ahí estaba quizás Poseidón. Ahí estaban cada uno de esos dioses, y la forma que ellos tenían era según lo que ellos consideraban de la forma que eran este dios. Quizás ahí estaba el dios de la guerra con una lanza o con algún arco, no sé, con alguna herramienta que simbolizara la guerra. Y Pablo empieza a recorrer y empieza a ver cada uno de los lugares donde habían estas esculturas. Pero pasa Pablo y se da cuenta que en uno de los sitios que estaba ahí, le llama a él la atención que había un lugar que estaba completamente vacío. No estaba la figura que ellos normalmente ponían, pero lo que ellos sí tenían allí era una inscripción, o sea, un título. Tenían allí algo que era dedicado a esa deidad que ellos tenían. Y Pablo se da cuenta y dice, bueno, dice, aquí todas las figuras están representadas, pero hay un título, hay una inscripción ahí que no tiene ninguna imagen. Y la inscripción que ahí decía era: al Dios no conocido. Este pueblo lo que había hecho es que algunos consideran que como ellos no conocían a Dios y eran muy religiosos, ellos decían, no vaya a ser que de entre todos los dioses que nosotros tenemos, nos estamos olvidando de uno.
Entonces no vaya a ser que caiga la ira de ese Dios sobre nosotros y vamos a poner esta inscripción y vamos a dejar este lugar. No sabemos cómo es, pero ahí hay algún Dios que seguramente no conocemos. Otras personas consideran, otros estudiosos consideran que ya habían escuchado de alguna o de otra forma las historias, los cuentos, no los cuentos, sino que los relatos que los israelitas decían acerca de Jehová nuestro Dios. Y ellos decían, como no conocemos cómo es ese Dios, no sabemos en realidad, no nos podemos imaginar cómo Él es, solo sabemos que es grande, que es majestuoso, que es glorioso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta inscripción, pero le vamos a llamar al Dios no conocido. Y entonces llega Pablo y específicamente toma esa frase que ellos tienen, se vale de esa frase y les dice: varones atenienses, le dice. Y si quieren vayan conmigo mejor al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leerlo, el relato de lo que Pablo estaba diciendo aquí. Hechos, capítulo 17, versículo 22. Lean conmigo, por favor, lo que Pablo les dice. 17, versículo 22. Le dice lo siguiente, leo la palabra del Señor. Varones atenienses, le dice, en todo observo que sois muy religiosos, no solamente en las imágenes que tienen, sino que en cómo ellos se comportaban, denotaban una actitud muy religiosa, le dice Pablo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba inscrito al Dios, una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, le dice. Sí, están haciendo algo bueno, lo están adorando, pues sin conocerle, sin que ellos lo conozcan, a Él es quien yo predico. Miren, ellos estaban adorando a Dios aún sin conocerle. Vamos por favor conmigo al versículo 30. Veamos cuáles eran las reacciones que ellos tenían cuando Pablo les empezó a predicar de esto. Leamos el 25, dice: a ese Dios es a quien yo predico, le dice. 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. O sea, ahí le están diciendo: todo lo que ustedes están haciendo, lo siento atenienses, pero no está correcto. Versículo 25: ni tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje y de los hombres para que habitase sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites y de su habitación. Y ahí vamos por favor hoy sí al versículo 30 y vamos a ver las reacciones. Pero Dios dice: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y dice el versículo 32: pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces Pablo llega y les dice: ustedes están haciendo algo que aparentemente es correcto, están adorando a un Dios que no conocen, pero les dice: Él no habita en templos humanos, ni necesita la alabanza de los hombres para Él ser glorificado. Ustedes están haciendo algo, pero lo hacen sin saber a quién. Y esta mañana queremos poder juntos y a través de la Escritura descubrir a quién es ese Dios que nosotros hemos sido llamados a adorarlo. ¿Por qué es que hemos sido enseñados durante tanto tiempo que Él es glorioso y que Él es majestuoso? Queremos a través de las Escrituras tener un poquito más de conciencia
¿Por qué es que decimos que Él es digno de alabanza? Queremos entonces que nuestros corazones, al escuchar la palabra del Señor y al traer entendimiento por medio de su Espíritu, nosotros podamos salir gozosos y alabando, no al Dios no conocido, sino que al Dios que nosotros conocemos. Así es que, hermanos, que el Señor nos pueda ayudar esta mañana. Y yo quiero invitarlo a usted también a que vaya conmigo al Salmo número 8. Ahí es donde nosotros vamos a estar leyendo esta mañana, Salmo número 8. Así como Pablo llegó allí a los atenienses y les empezó a predicar acerca de ese Dios que ellos no conocían, cabe ahorita preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿conocemos a ese Dios al que Pablo les estaba predicando a los atenienses? ¿Verdaderamente tenemos conciencia de quién es Él? ¿O solamente rendimos culto y cumplimos algunos ritos que la, entre comillas, religión cristiana nos demanda que nosotros hagamos? Esa es una muy buena pregunta que debemos de hacer. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque podemos ver que en la iglesia hay poca adoración y hay un poco de debilidad en cuanto al conocimiento y la imagen que nosotros tenemos de Dios. Podemos decir que tenemos una imagen de Dios como que Dios fuera un servidor, como que Dios fuera un dependiente al cual nosotros venimos y hacemos nuestras rogativas, hacemos nuestras súplicas, y Él, como todo un buen mesero, Él anda pidiendo o viendo cuál es la necesidad que cada uno tiene y cumpliendo esa necesidad. Muchas veces esa concepción se tiene de Dios como ese Dios que va a cumplir las necesidades que nosotros tenemos, o que está al servicio de la raza humana para cumplirle todos sus deseos. Es por eso que muchas veces nosotros consideramos que en medio del púlpito o de las iglesias se deben de ver únicamente temas como cómo luchar eficazmente contra la ira. Podría ser un buen tema que nosotros tenemos. Cómo vencer el temor o cómo vencer la ansiedad. Podría ser otro. 5 consejos para ser un cristiano exitoso. O cuáles son los principios que pueden ayudarme en mi relación matrimonial. ¿Cuáles son los principios que yo debo tener para ser un padre eficaz? ¿Cuáles son los principios para ser un trabajador, un empresario exitoso? Temas como estos, no es que sean malos, porque la misma Escritura nos da los principios para poderlos enseñar. Pero temas como estos son los que nosotros consideramos que hoy sí estuvo bueno el sermón. Pero nos olvidamos que el estar aquí al frente y el estar usted ahí sentado, como yo estoy también los domingos anteriores y los próximos, lo único que nos tiene que traer a nosotros es poder conocer a ese Dios glorioso y majestuoso. Y que en medio de todas estas cosas que nosotros estamos mencionando, reconocerlo también a Él. Pero tenemos esa mala imagen de Dios. Creemos que Dios es un Dios que va a estar al servicio de nosotros. Y esto es lo que esta mañana nosotros queremos ver. Por eso es importante, hermanos, que nosotros recordemos una vez más, y digo una vez más porque tenemos la convicción que a través de todos los hermanos que se paran aquí, nos enseñan quién es ese Dios. Pero queremos recordar quién es ese Dios glorioso, quién es ese Dios en el cual nosotros hemos creído, al cual nosotros confiamos, en el cual nosotros venimos a adorar cada domingo, cada miércoles, y que nosotros también lo adoramos con nuestras acciones todos los días de nuestra semana. Conozcamos entonces quién es nuestro Dios. Vamos entonces al Salmo número 8, usted ya está ahí, y el primer punto que nosotros vamos a ver es la esencia de la gloria de Dios. Ahí podemos ver la esencia de la gloria de Dios. Salmo capítulo 8, versículo del 1 hasta el 9, vamos a leer, hermanos. Vamos a leerlo todo y dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo,
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y el abismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, dice. Miren, hermanos, leyendo este salmo, uno puede ver cómo el hombre, y esto lo voy a decir de forma personal, cómo el hombre es egocentrista, fíjense. Porque cuando yo leí este salmo yo decía, wow, este es el salmo dedicado a los hombres, para que vean todo lo que el hombre es y cómo Dios lo ha formado. Pero fíjense que no se trata del hombre, ahí se trata de Dios. Está exaltando la obra de Dios a través del ser humano. No es el hombre aquí el centro de este salmo, es Dios. Por eso queremos ver la esencia de la gloria de Dios. Lo primero que ustedes ven en el versículo 1 de este salmo es que el salmista David lo que hace es identificar a ese Dios que es el objeto de su alabanza. Dios se refiere a Dios, a nuestro Señor, no como en una forma general, no lo dice como de una forma abstracta, no se dirige a Dios como un diosecito que puede existir en cualquier provincia, en cualquier lugar, en cualquier región, sino que Él lo llama por el nombre propio que Él ha puesto, que Él mismo se da a conocer durante todo el Antiguo Testamento. El nombre de Dios en el cual es reconocido es Jehová. Y Jehová estaba compuesto por 4 letras en el hebreo que no llevaban ninguna consonante. Usted lo va a ver ahí en pantalla. Era la Y, la H, la W y la H. Estas palabras eran lo que nosotros ahora conocemos como Jehová. Pero lo precioso de esto es lo que significaba. Mire el salmista lo que dice, oh Jehová. Eso es lo primerito que él le dice, oh Jehová. Y el significado que esto tiene, él lo dio a conocer en el Éxodo. Ustedes se recuerdan cuando Moisés estaba ahí cerca de un monte y ven una zarza ardiente. ¿Se recuerdan de ese pasaje, hermanos? Se ven en esa zarza ardiente. Permítanme leérselo entonces, Éxodo capítulo 3, no lo busquen, yo se lo voy a leer, versículo 13 al 14. Cuando Moisés se acerca a Dios y le dice el Señor el plan que él tiene para él y para el pueblo, le dice Moisés, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los israelitas y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y dice Moisés, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Quién es ese Dios que me está enviando? ¿Qué les voy a responder? Le dice Moisés, ¿quién eres tú? O sea, ¿cómo ellos te van a identificar? Le está queriendo decir. Y viene el Señor y le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahí sí vale, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, hermanos. El Señor sí tiene toda la autoridad de decir, yo soy el que soy. Así dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Quiere decir que cuando David le está reconociendo al Señor y le dice, oh Jehová, le está reconociendo como ese atributo precioso que él tiene. Le está diciendo, tú eres el que eres. Tú eres el que mereces toda gloria. Tú eres el Señor, tú eres el Adonai. Tú eres el que no necesita de nada, porque tú eres el que eres. Nosotros sí necesitamos y estábamos formados por muchas sustancias, pero Él no, hermanos, porque Él es el que es. Y eso es lo primero que David reconoce acá. Y eso es lo que Pablo también les predicó a los atenienses. Él es el que es. Él es el Señor. Por eso la siguiente palabra le dice, oh Jehová,
Y después, ¿qué dice? Señor nuestro. Miren solamente en esas 4 palabras todo lo que conlleva lo que el salmista le está diciendo. Porque él está reconociendo, él está admirado de su Señor. Por eso le dice, oh Señor. Lo que significa Señor es Adonai, el dueño de todo. ¿Cuántos? Bueno, creo que todos trabajamos y de repente llega el mero, ¿verdad? Y todo ahí, ya, a trabajar, aunque uno de verdad está trabajando, pero ve esa presencia del jefe, uno siente ahí, ¿verdad? Que tiene que hacer algo más. Imagínense, el salmista aquí está reconociendo el Señor, el Adonai, el dueño de todo. Eso es lo que él estaba haciendo. Estaba reconociendo que él era el soberano, que él era el amo, el dueño absoluto de toda la creación. No se trata, como decíamos, de un Dios localista. Él estaba reconociendo que ese Dios era el Señor, dueño de todo cuanto existe. Amén, hermanos. Amén. Sigamos leyendo. Lea usted conmigo el Salmo. Y dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán, ¿qué dice? Glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora, preguntémonos entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Porque el salmista le está diciendo ahí, glorioso es tu nombre. Pero al decir glorioso, tenemos que reconocer o comprender qué es la gloria de Dios. Ahora, este concepto de la gloria de Dios, hermanos, es un tanto difícil poder explicarlo de una forma satisfactoria. Es algo así como que nosotros quisiéramos descubrir o describir la palabra belleza, ¿verdad? La palabra belleza. Esa palabra la belleza es un poco abstracta, digámoslo así. No sé cuántos han tenido la oportunidad. Yo tuve la oportunidad de hace un par de días ir con mi esposa a descansar un ratito a una playa. Por cierto, era en el huracán. No sabíamos que había huracán. Y entonces fuimos a la playa y teníamos años de no hacerlo y dijimos, levantémonos temprano y veamos el amanecer. Lo que les quiero contar es que el amanecer no duró ni 3 minutos. Pero, ni 3 minutos, porque estaba la tormenta esta, Pilar, estaba sobre el territorio, pero lo alcanzamos a ver. Y yo tomé una fotografía de mi esposa y el amanecer precioso, ¿verdad? Ya se imaginarán ustedes esos colores anaranjados en el cielo, de repente unas pinceladas ahí de color gris y una gran pelota, si pudiéramos decir así, roja, que se va irradiando así en el firmamento, y uno se queda asombrado de todo eso, y mi esposa sí. Y entonces mi cuñado puso una frase y puso algo así como que él decía, 2 formas perfectas de ver la belleza de Dios. Algo así puso él. Y era obviamente mi esposa y la creación del Señor. Pero imagínense que ustedes están así viendo ese espectáculo y de repente están con alguien y le dicen, wow, qué atardecer o qué amanecer más hermoso el que estamos viendo. Y el que está a la par suya le dice, ¿cómo que qué amanecer o qué de glorioso tiene eso? Yo no le veo nada de espectacular a eso. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta persona no tiene la misma conciencia o el mismo concepto de belleza que usted tiene. Aparte de apachurrarlo todo porque esté emocionado viéndolo, usted dice, pero ¿cómo es posible que no contemples esta belleza? Pues déjenme contarles que de la misma forma sucede con nuestro Dios. Usted puede estar, o su familia, o alguien diciendo, miren qué glorioso, qué majestuoso es ese Dios que usted tiene. Y usted, ¿y por qué nos dice que cantemos? O sea, yo no le hallo gracia a estar entonando media hora cantos parados. Yo me canso de estar parado, yo mejor vengo tarde, porque yo no entiendo esa belleza que ellos me están diciendo. Pues es un poco de ceguera espiritual la que sucede también. Así como esa persona no logra ver lo bello, lo hermoso que es ese amanecer, ese atardecer, hay personas que no logran ver lo glorioso y lo majestuoso que es nuestro Dios. ¿Y usted, hermano?
está conociendo, está contemplando la belleza de su Señor. Si no es así, que yo considero que sí es así, veamos algunas de las características que nos llevan a poder decir por qué Él es glorioso. ¿Quién es ese Dios? Bueno, las palabras que dicen en la Biblia para referirse, hermanos, a la gloria de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significan, fíjense bien, honor, valor, valor superlativo, riqueza, excelente reputación, magnificencia, esplendor. Todas estas palabras se usan en la Biblia para poder darnos a entender lo que significa que Dios es glorioso. Honor, valor superlativo, riqueza, excelente reputación, magnificencia y esplendor. Todo esto es lo que nosotros podemos describir en cuanto a que Dios es glorioso. Pero yo sé que todavía algunos de nosotros dicen, todavía no, como que no aterrizo en qué es eso de la gloria de Dios. Miren, John Piper nos ayuda con un concepto, ahí está en las pantallas. John Piper nos ayuda con este concepto y dice lo siguiente: la gloria de Dios es la belleza y excelencia de sus múltiples perfecciones. Es un intento de poner en palabras, miren lo que dice él, es un intento de poner en palabras cómo es Dios en su magnificencia y pureza. En Dios, dice, hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es. Todo lo que es bueno y todo lo que es bueno en gran manera, hablando de la gloria de Dios. Y lo último que dice ahí dice, es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Ese es el Dios que usted adora. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Miren esa última frase. Es la armonía perfecta, dice, de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Hermanos, yo me quedo anonadado al ver esta definición. ¿Y quieren que les diga algo? Me quedo corto con estas palabras que John Piper escribió. Nos quedamos cortos al poder describir la gloria de Dios. No son suficientes. Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es hermoso, hermanos. Por eso dice ahí, es la armonía perfecta de todos sus atributos. ¿Cuáles son esos atributos? ¿Quieren que se los diga? Se los voy a leer. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiere decir que Él es espíritu. No es como nosotros, no es carne, no es hueso. Él es espíritu. Génesis capítulo número 17, versículo 1, dice lo siguiente. Era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Otro atributo de Dios, Él es todopoderoso. Él es omnisciente, hermanos, porque dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo conoce. Él es omnisciente. Él nada se esconde de Él. Él es eterno. Salmo 90, versículo 1-2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice. Él es eterno, hermanos. Él es inmutable, quiere decir que Él no cambia. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él no cambia, hermanos. Él es perfecto en santidad
Isaías 6:3, y hubo uno que daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Él es perfecto en santidad, Él es omnisciente, hermanos. Salmo 139, versículos 7 al 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás también. Él es omnipresente, hermanos. Todos estos atributos, todas estas perfecciones se conjugan armónicamente para describir lo glorioso que es nuestro Dios. Amén. Denle un aplauso, hermano. Todos estos atributos también nos dejan ver algo. Pablo le decía a los atenienses: no depende de lo que ustedes hagan, ni si lo ponen o no lo ponen. Él es Dios. Él es Dios que no necesita que otros lo vean. Su gloria no es necesario que otros lo vean. Él va a seguir siendo glorioso. No es necesario que otros lo admiren. Él va a seguir siendo glorioso, hermanos. Él siempre es un Dios hermoso, precioso. Ese Dios que estamos describiendo, que nos quedamos cortos en poder decir quién es Él, también ha querido compartir su gloria con otras criaturas. Pero Dios dice que no comparte su gloria con nadie. No, me refiero a que Él ha querido manifestarse a otras criaturas. Él ha querido darse a conocer, aun cuando Él no lo necesita, porque Él va a seguir siendo glorioso. Pero en su gran amor ha abierto los ojos de muchos y nos ha mostrado quién Él es. Veamos rápidamente el segundo punto y vamos a ver la gloria en la creación. Ustedes están en el Salmo 8 todavía, ¿verdad, hermanos? Vamos al Salmo número 8 y vamos a ver lo segundo, esa gloria de Dios revelada en la creación, hermanos. Miren qué hermoso lo que dice el Salmo capítulo 8, y vamos a leer el versículo 1 nuevamente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿A dónde dice el Señor que ha puesto su gloria? Sobre los cielos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Regresemos un poquito, dice en el 1, has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquí hay una palabra clave. Fíjense que no dice has puesto tu gloria en los cielos, ¿verdad que no dice así? Sino que dice has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto tu gloria encima de los cielos que nosotros conocemos, porque su majestuosidad y su glorioso nombre es más grande aún que toda la creación que nosotros conocemos. Por eso Él dice, mi gloria está todavía más arriba de eso. Por eso alguien dijo que la gloria de Dios y la creación es apenas un teatro, dice. La gloria de Dios es un teatro demasiado pequeño para poder exhibir todas las perfecciones de Dios. Si usted se maravilla a ver esas estrellas, cuando empieza a ver todo el universo, lo que nos enseñan los astrólogos y todos esos, miren, hermanos, eso todavía es abajo de lo que es la gloria de Dios. Por eso dice ahí, y ahí lo van a ver ustedes en pantalla, que la creación es un teatro demasiado pequeño como para exhibir plenamente las perfecciones de Dios. Amén, hermanos. Aún cuando el Señor ha querido revelarse. Salmo 19, versículo 1, yo se lo voy a leer. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir que si nosotros vemos esa creación, vemos ese firmamento de una manera simple, vamos a decir, ahí lo único que nosotros podemos ver es que hay un Dios superior, creador de todo eso.
No deberíamos de confundirnos como muchas personas se confunden y empiezan a ver, sino que deberíamos de ver, ahí hay un Dios inteligente, superior, sabio, que ha creado todas estas cosas. Y definitivamente tiene que haber sido un Dios todopoderoso, todopoderoso. Él ha querido entonces revelarse a través de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20. No se muevan de ahí, yo se los voy a leer. Dice: porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice. Usted quiere conocer, quiere admirar esos atributos de Dios, esas características, su eterno poder, su deidad. Dice la palabra del Señor que la creación es la que habla por Él, porque Él las ha hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que no tienen excusa para adorar al Señor. Versículo 2, hermanos. No lo vamos a ver todo el salmo, pero miren el versículo 2, dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces está diciendo este salmo y esta porción que el Señor tiene enemigos. Estábamos hablando de esos que dicen no es posible que haya alguien superior. Tiene enemigos que se levantan día a día. Pero miren la grandeza del Señor, lo que hace. Le tiene tan pero tan preocupado al Señor, temblando está el pobre Señor por esos enemigos, que saben qué ocupa el Señor para hacerlos callar. ¿Qué dice el salmo? ¿Qué hace para callar a sus enemigos? ¿Qué es lo que ocupa el Señor para esos grandes enemigos que se levantan ante ese Dios glorioso? A un recién nacido dice que ocupa. La boca de los niños ocupa para que ellos se den cuenta quién es el verdadero Señor glorioso y poderoso. No hay ejército, no hay enemigo que se pueda levantar ante el Señor, porque Él es glorioso y todopoderoso. Afligido está el Señor y le dice: vaya, aquí está una creación mía, el niño. Y la boca del niño hace callar a ese sabio que se levanta contra el Señor, porque dice: ¿cómo es posible que este niño chiquitito, como un frijolito adentro del vientre de la madre, y se empieza a reproducir y nace con corazón y nace tan perfecto que empieza a crecer? Los hace callar, hermanos, a sus enemigos. Es glorioso nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos. Amén. Versículo 3, avancemos. Cuando veo los cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Hermanos, pónganse a pensar un segundito. Ese Dios glorioso, asombroso que estamos describiendo, ¿qué vio en usted? ¿Qué teníamos nosotros para que Él se fijara en la humanidad? ¿Qué teníamos nosotros para poder decir, el Señor dijera: wow, qué asombroso este hermano Jaime León, ese sí merece toda mi atención? Wow, al ver a Carlos Polillo con toda su elocuencia, con toda su capacidad, este sí me asombra. No. Y por el amor que tengo con ellos es que los mencioné. No hay mérito alguno en nosotros. Por eso el salmista dice: pero ¿quién es el hombre? ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Para que te acuerdes. ¿Qué es el hombre? Nada. Ahí podemos ver su misericordia, su gracia infinita. Qué increíble amor. Qué impresionante saber que ese Dios glorioso inclinó su rostro ante usted. Y aún más ante miles, ante millones y millones y millones que han pasado en toda la historia de la raza humana. Y Dios se fijó en usted. ¿Y saben para qué es? Para que usted lo adore.
para que usted viva para Él, para que usted refleje las maravillas que Él hace, no para que viva para usted, para sus planes, para sus propósitos. Pensemos en un momento en el sol. El sol, nuestra fuente de luz, ¿verdad que sí? Nuestra fuente de vida. Sería imposible que la Tierra, el planeta y todos nosotros pudiéramos vivir si el sol no existiera. Nosotros sabemos eso. Sin embargo, aunque es tan vital para nosotros, tan esencial, no nos podemos acercar. No podemos estar tú a tú con el sol. ¿Verdad que no podemos? Nos morimos. Lo mismo sucede con nuestro Dios. Él es glorioso y majestuoso aún más que el sol. Y aunque usted lo necesita y usted depende completamente de Él, usted no tiene la capacidad de poder acercarse a Él. ¿Qué hizo entonces nuestro Dios? Él descendió. Es lo tercero que vamos a ver. La gloria de Dios perfectamente revelada en la persona de Jesucristo. Él lo que hizo entonces fue tomar el cuerpo de un humano y hacerse como nosotros para acercar su gloria. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Démosle un aplauso al Señor. Y ese Dios tan glorioso, majestuoso, lleno de santidad, como ya vimos, lleno de justicia, lo que hace es envía a su Hijo. Y carga sobre su Hijo toda la culpa que nosotros tenemos. Y carga sobre Él todo el castigo que nosotros merecíamos, para que a través de ese sacrificio usted sí pueda acercarse a ese sol radiante. De otra forma no pudiéramos. Dios tiene que castigar al pecador y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 5, y voy a invitar a mis hermanos músicos a que pasen, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Sí, hermanos, capítulo 2, versículo 5. Y vamos a leer hasta el 9. Aquí está hablando porque algunos consideraban que los ángeles eran superior a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, dice. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, alguien dice aquí, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Ustedes ya saben quién es el que estaba hablando, ¿verdad? Salmo 8, a eso se está refiriendo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando del ser humano. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? ¿O cómo está Jesús? Coronado de gloria y de honra, dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todas. En otras palabras, lo que el escritor de Hebreos está diciendo es que por causa de Adán llegó la muerte a toda la humanidad. Pero el Señor voluntariamente vino a la tierra, se entregó, y en ese cuerpo
Él cargó la maldad de todos nosotros, para que nosotros ahora podamos tener la libertad, hermanos, la libertad de acercarnos a Él y adorarlo y contemplarlo y exaltarlo, porque la adoración surge como una respuesta al ver quién es Él. No como los atenienses que tenían ahí un altar y decían: al Dios no conocido, no sabemos quién es ese Dios. Usted sí lo conoce, hermano, y lo conoce a través de la persona de Jesucristo. Usted sí lo conoce y sabe quién es, sabe lo majestuoso que Él es, lo glorioso, lo hermoso. Hermanos, pongámonos de pie esta mañana. Todo cuanto existe, ese Dios glorioso y majestuoso, ese Dios que merece toda gloria, toda honra, merece que usted se rinda completamente a Él. Ese es el Dios que adoramos. Amén. Amén. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.